Ay papá, lo que tenemos hoy, nuevo video en el canal. Bienvenidos a Need for Speed Mobile. Así es, oficialmente este es el Need for Speed Mobile. No es una copia, no es un juego inventado, no, es el Need for Speed Mobile. Bueno, primero que nada vamos a agradecer a Army Remon, que fue el que pues nos compartió estos clips y para que los viera, y también algunas que otras pues cositas. Entre ellas estamos viendo el gallardo blanquito hermoso, porque parece que aquí sí van a tener lo que son actualmente las licencias. Van a tener las licencias actualmente seguramente en Need for Speed Mobile, pero bueno, tenemos nuevas noticias. Y es que ha salido otra beta. Esta beta deja iniciar sesión ya con cuenta de WeChat y además de cuenta de QQ. Así que si tienes cuenta de WeChat, te dejaré completamente el link por si quieres descargarlo y tal vez, ojalá y te dé. A mí no me ha dado, eso que tengo la cuenta de WeChat, me da un error, pero espero de que a ti te funcione. Bueno, son cositas menos, cositas más. Es una, pues, beta, básicamente. Este juego, para el que me esté preguntando, está hecho por Tencent Games con, obviamente, Criterion Games y, obviamente, Electronic Arts, que son los que llevan actualmente Need for Speed. Y ya les digo yo que este juego, lo que he estado visualizando, tiene unos aires básicamente parecidos a lo que es actualmente pues un Need for Speed Heat. O básicamente un Need for Speed, podríamos decir, bueno, no sé si decirlo Need for Speed Payback o algo por el estilo. Este es el mapa, por cierto. Muchas gracias a Army Remon por publicar todo este tipo de cosas que hizo Bilibili, porque básicamente Bilibili la filtró y luego pues alguien la reestructuró, todas las filtraciones que se han podido visualizar el día de hoy. Y pues lo que he estado visualmente viendo es que, pues sí, o sea, literalmente es un Need for Speed mundo abierto con carreras clandestinas, pero lo más importante, esto, ¿habrá policías en el juego? La respuesta es sí. Habrá persecuciones policiales, esto es muy importante. A nivel de gameplay, lo que he podido visualizar, teniendo en cuenta que utiliza el motor gráfico Unreal Engine, no creo que use el Frostbite en dispositivos móviles, ya sería una locura. Pero viendo y visualizando todo lo que tiene actualmente el juego, como el sistema de derrapes, el sprint, la velocidad, el nitro, los coches, pues oficialmente ya te digo que el mapa va a ser gigante y sí, va a tener ciclo día y noche, esto está confirmado. Pues para la gente que ha probado la beta, pues ha demostrado que el Need for Speed Mobile tiene mucho que dar a entender al día de hoy. Incluso va a tener un modo historia, además del típico modo multijugador entre amigos, o mejor dicho, conocidos que puedas jugar. Actualmente pues empieza al día de hoy la cinemática con un BMW, y el cual pues entras a una carrera, esa carrera básicamente la ganas, al estilo Most Wanted, podríamos decir que es al estilo Most Wanted, estás compitiendo contra un Shelby Cobra, y pues técnicamente pasa lo mismo, o sea, literal, o sea, típico, ganás, perdés o algo por el estilo, viene la policía, salís corriendo, saltás por un barranco al estilo Most Wanted. Y parece que va a haber blacklist o algo por lo que estuve entendiendo. Además de los coches policíacos que podemos ver que son Lamborghinis. No sé si son Aventador o Huracanes. Pero básicamente las policías que lleva este BM son policías nivel 4. O sea, básicamente va a haber mucho nivel. En vez de los típicos Corvette Z06 o de Grand Prix, que van a estar como nivel 4 de policías, tendremos estas policías que están brutalmente bien elevadas. También agradeciendo a uno de los creadores de contenido que lo ha compartido. Disculpen que le tape la cara, lo que pasa es que así tengo mi HD, lamentablemente. Pero bueno, por si quieren verle la carita, pues igual lo dejaré le daré el agradecimiento completamente del mismo. Aquí lo voy a estar poniendo. Aquí está, él es el creador de contenido oficialmente, que estuvo compartiendo imágenes. No sé dónde la sacó, pero oficialmente es la versión 12.2.95 que se ha podido visualizar del propio Need for Speed que tenemos al día de hoy de Need for Speed Mobile. Y pues, para ser claros, precisos y concisos con lo que se ha podido ver, ¿qué te puedo decir? O sea, el juego pinta ser muy bueno. Incluso aquí estamos viendo los viejos videos, ya saben, la del McLaren P1, la de los Lambo, la de los Carrera Porsche, que están brutalmente, por eso aquí tenemos, creo que este es el Porsche GT. Pero es que, no sé, o sea, me van a decir de que no lo ven muy bien. O sea, imagínate jugar esto en tu dispositivo móvil, que vaya súper bien y jugar con tus compañeros y tus amigos a jugar a las carreritas en un mundo abierto, en el cual tenés muy buenas pistas, un muy buen mundo. Y no sé, o sea, siento de que, o sea, es muy arcade, pero eso es lo divertido, los Need for Speed que sean completamente arcades. Y es que recuerdo cuando salió un Bond que es muy arcade, al día de hoy que lo he jugado. El Hit lo he jugado poco, pero pues por todas las cosas que me han dicho, incluso mi hermano, lo que me ha comentado, de que pues es uno de los mejores juegos, incluso al nivel de la policía es uno de los más complicados, pero tener énfasis en el enfoque Hot Pursuit
si tiene un sistema de personalización a lo Underground 2 y si tiene un sistema de, no sé, manejar el coche estilo Need for Speed Heat o Need for Speed Unbound, pues me parece perfecto. Un Need for Speed Payback incluso, pues ya es cosa de cada quien. Pero voy a ser sincero con ustedes, si este juego lo lleva bien Tencent Games con Criterion y Respawn, bueno, Respawn no sé si ayude completamente a detalle en este juego, pero lo más seguro es que Criterion sí ayude, porque normalmente al día de hoy Criterion tomó otra vez las riendas de la saga Need for Speed. Pues vamos a ser sinceros, si es que este juego pinta ser uno de los mejores juegos de dispositivos móviles de carreras que posiblemente llegue para 2024. Porque, lo voy a decir, ¿por qué para 2024? Tuvo mucho que ser para 2023 el juego, pero las betas sí van a salir en 2023, lo más seguro, ya un poquito más globalizadas e incluso traducidas. Espero de que sea un excelente juego. Y si no, pues lo jugamos en la versión china, loco. Ya hay cositas menos, cositas más. Aquí uno, con que se crea una cuenta de WeChat, ya la hacemos. Pero es que visualmente lo que está viendo es hermoso. Por ejemplo, mira que estamos viendo un Lambo, que oficialmente te das cuenta de que sí tienen las licencias, porque dicen los nombres en la parte de atrás. Normalmente cuando no tienen las licencias de los coches, actualmente no ponen ni siquiera los logotipos, solo ponen la carrocería. Sin más, como pasa con el Car Street, que no pone completamente, pues, los nombres de los carros, ni tampoco las pegatinas o también los emblemas, como es en el caso de, por ejemplo, mi Nissan Skyline R34, que pues no tiene ningún emblema, pero sabemos que es el Skyline, solo por la carrocería. Y es lo que pasa actualmente con Electronic Arts, que sí, va a tener todas las licencias posiblemente de todos los coches, seguramente sin problema alguno, y vamos a poder disfrutar sin pero lo que es actualmente un Need for Speed Mobile en condiciones, un original. Ya sé que ha habido otros Need for Speed actualmente en dispositivos móviles, como el Most Wanted, el Hot Pursuit o el No Limits, pero esos son Need for Speed un poco más lineales. Bueno, no abarcan completamente un sistema de mundo abierto. No todos los Need for Speed han sido mundo abierto a lo largo de la franquicia. Cuando empezó era la mayoría todo carreras, como pasó con el Underground, que el Underground 1 pues básicamente era full carreras, no era mundo abierto, hasta después cuando llegó el Underground 2, que básicamente eso cambió completamente, radicalmente el ámbito móvil. Y pues tuvimos el Most Wanted, mundo abierto, Carbono, mundo abierto, luego el Most Wanted 2012, algunos como el Chief o el Need for Speed Unleashed o algo por el estilo, pues básicamente se enfocaron solo a las carreras, pero hay otros que se enfocaron al mundo abierto con carreras y detalles muy exigentes. No sé qué piensan ustedes acerca de esto, de las novedades que hemos visualizado. Por ejemplo, ver al Gallardo modificado, que se le levanta el parapente completamente del techo, que se hace completamente convertible. Además del sistema de policías, el sistema de personalización tendrá modo historia. Y ojalá y lo podamos disfrutar. Cualquier cosa yo les dejaré el link. Recuerden que necesitan cuenta de WeChat o cuenta de QQ para poder inicializar. Si te deja, házmelo saber, que es lo importante. Y pues eso más que todo. Ay, me voy a morir, loco. No aguanto mi garganta. En fin, ya para finalizar, espero te haya gustado este pedazo de video de Need for Speed Mobile. Y pues, tiene muy buenas cosas para los dispositivos móviles. Qué juegazo, loco. Qué juegazo.